El sol de julio caía implacable sobre la colonia industrial Vallejo, en la Ciudad de México, cuando Miguel Ángel Santana terminó de ajustar la última tuerca del motor de un Nissan Tsuru 2010. A sus 38 años, las manos curtidas y manchadas de grasa contaban la historia de más de 20 años dedicados a la mecánica automotriz. Su taller, Mecánica Santana, ocupaba un local modesto en la esquina de Eje Central y Poniente 152, con apenas espacio para 2 vehículos y un conjunto de herramientas que había ido reuniendo con sacrificio a lo largo de los años. Miguel se limpió el sudor de la frente con un trapo que alguna vez fue blanco y observó el taller con una mezcla de orgullo y preocupación. Las paredes despintadas necesitaban mantenimiento. El equipo de diagnóstico era de una generación anterior y la renta del local llevaba 2 meses de atraso. Pero Miguel nunca había sido de los que se rinden fácilmente. Cada motor que reparaba, cada cliente satisfecho, cada problema resuelto, le recordaba por qué había elegido este oficio. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La verdad que pocos conocían era que Miguel no era simplemente un mecánico con dificultades económicas. 5 años atrás, durante un momento de relativa prosperidad, había invertido discretamente 300,000 pesos en un negocio emergente de importación de refacciones automotrices. Un antiguo cliente, Fernando Maldonado, le había presentado la oportunidad. Fernando estaba iniciando Autopartes Premium, una empresa que importaba componentes europeos de alta calidad para el mercado mexicano. Miguel, confiando en el olfato para los negocios que había heredado de su padre, invirtió sus ahorros a cambio de una participación del 15% en la empresa. El acuerdo era simple. Miguel sería un socio silencioso. Fernando manejaría las operaciones y los beneficios se repartirían según las participaciones. Durante los primeros 2 años todo marchó bien. Miguel recibía dividendos modestos pero constantes que le permitieron mejorar su taller y mantener una vida digna. Sin embargo, hace 3 años Fernando le explicó que la empresa estaba atravesando una etapa de expansión agresiva y necesitaban reinvertir todas las utilidades. Miguel, confiando en su socio, aceptó no recibir dividendos temporalmente. Lo que Miguel no sabía era que Autopartes Premium había crecido exponencialmente. De ser una pequeña importadora, se había convertido en uno de los distribuidores más importantes del centro del país, con contratos millonarios y una red de clientes que incluía concesionarias de lujo y talleres especializados. Fernando, hábilmente, había mantenido a Miguel en la oscuridad sobre el verdadero tamaño del negocio. Las comunicaciones se habían vuelto esporádicas, siempre con la excusa de estar ocupado con la expansión. Miguel, concentrado en mantener a flote su taller y sin educación formal en negocios, confiaba en que eventualmente vería los frutos de su inversión. Aquella tarde de julio, mientras Miguel revisaba las cuentas pendientes en su pequeña oficina del taller, escuchó el rugido de un motor potente deteniéndose frente a su negocio. Levantó la vista y vio un Mercedes-Benz Clase E último modelo, color plata, con rines deportivos que brillaban bajo el sol. Era el tipo de vehículo que rara vez se veía en su taller. La puerta del conductor se abrió y descendió un hombre de aproximadamente 45 años, vestido con un traje gris impecable a pesar del calor. Sus zapatos italianos reflejaban la luz y llevaba un reloj que Miguel reconoció como un Rolex Submariner. El hombre miró el taller con una expresión que mezclaba desdén y desesperación. Miguel salió a recibirlo, limpiándose las manos en su overol azul, manchado de grasa. El contraste entre ambos no podía ser más marcado. «Buenas tardes, señor», saludó Miguel, con la cortesía que siempre mantenía con todos sus clientes. «¿En qué puedo ayudarle?»
El hombre lo miró de arriba a abajo con evidente desaprobación. «El coche está haciendo un ruido extraño en el motor», dijo sin presentarse. Su tono denotaba urgencia mezclada con irritación. Venía por eje central y empezó a sonar raro. «Este es el único taller que encontré cerca». Miguel se acercó al Mercedes y pidió permiso para encender el motor. El hombre le lanzó las llaves con un gesto displicente. Al girar la llave, Miguel escuchó inmediatamente el problema. Un tic-tac metálico característico proveniente del área de distribución. Era un sonido que había escuchado cientos de veces en su carrera. «Es la cadena de distribución», diagnosticó Miguel apagando el motor. «Está desgastada y necesita reemplazo urgente. Si sigue manejando así, puede romperse y causar un daño severo al motor. Estamos hablando de válvulas dobladas, pistones dañados, posiblemente 15 o 20 mil dólares en reparaciones». El hombre frunció el ceño. «¿Y tú qué sabes?», preguntó con sarcasmo. «A ver, mira este lugar». Hizo un gesto despectivo hacia el taller. «Las paredes están cayéndose, tus herramientas parecen de los años 80, los perros callejeros viven mejor que tú. ¿Y pretendes diagnosticar un Mercedes de esta categoría?». Las palabras cortaron como cuchillos. Miguel sintió la humillación quemarle las mejillas, pero mantuvo la compostura. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder a las ofensas solo empeoraba las situaciones. «Señor, llevo 22 años trabajando con motores», respondió Miguel con voz pausada pero firme. «He reparado desde Volkswagen Sedán hasta Porsche Cayenne. El ruido que hace su vehículo es inconfundible. Puedo mostrarle exactamente de dónde viene». El hombre resopló. «No tengo tiempo para esto. Solo dime si puedes arreglarlo ahora o busco otro lugar». Miguel sabía que el trabajo requería al menos 2 días. Necesitaba ordenar la cadena de distribución original, desmontar la cubierta del motor, reemplazar la cadena, los tensores y las guías, y volver a ensamblar todo con las especificaciones precisas del fabricante. «Es un trabajo de 2 días», explicó Miguel. «Necesito conseguir las refacciones originales y hacer el trabajo correctamente. Si lo hace mal, el motor puede sufrir daños catastróficos». «2 días», repitió el hombre con incredulidad. «En una agencia lo harían en 1 día». Miguel asintió. «En una agencia tienen las refacciones en stock y un equipo completo de técnicos. Yo trabajo solo, pero le garantizo que el trabajo será impecable. Cobro 3.500 pesos por la mano de obra. Las refacciones costarán aproximadamente 8.000 pesos si las consigo con mis proveedores». El hombre sacó su teléfono y marcó un número. Miguel lo escuchó hablar con alguien, probablemente de una agencia Mercedes. La conversación fue breve y su expresión cambió de arrogancia a frustración. «Me dicen que no tienen cita disponible hasta dentro de 1 semana», dijo el hombre guardando el teléfono. «Y que el trabajo cuesta 25.000 pesos en total». Miguel esperó en silencio. Conocía esa situación. Los clientes de vehículos de lujo a menudo llegaban a su taller después de recibir cotizaciones exorbitantes en las agencias oficiales. «Está bien», dijo el hombre finalmente, «pero quiero el trabajo terminado en 1 día y medio, no 2 días. Y si algo sale mal con el motor, te voy a demandar hasta quitarte este cuchitril que llamas taller». Miguel tragó el insulto. Necesitaba el trabajo. La renta atrasada pesaba sobre sus hombros. «Haré mi mejor esfuerzo, señor. ¿Me puede dejar sus datos y un número donde localizarlo?». El hombre sacó una tarjeta de presentación y la dejó caer sobre el capó del Mercedes. Miguel la recogió y leyó. «Rodrigo Beltrán Mora, director general, Autopartes Premium». El mundo pareció detenerse por un momento. Autopartes Premium, la empresa en la que había invertido sus ahorros 5 años atrás. La empresa de la que era socio con 15% de participación. Y este hombre arrogante, que acababa de insultarlo y humillarlo, era el director general. Miguel sintió un remolino de emociones.
Sorpresa, indignación, confusión. ¿Por qué Fernando había puesto a este individuo como director general? ¿Sabía Rodrigo sobre los socios de la empresa? Evidentemente no, o no se hubiera atrevido a hablarle así a uno de los dueños. Miguel decidió no revelar su identidad como socio, no todavía. Primero quería entender qué estaba pasando con su inversión y por qué este hombre ocupaba una posición tan alta en su empresa. Perfecto, señor Beltrán, dijo Miguel guardando la tarjeta. Le llamaré cuando el vehículo esté listo. Rodrigo asintió. Llamó un taxi por aplicación y se marchó sin siquiera despedirse. Miguel entró a su oficina y cerró la puerta. Con manos temblorosas buscó en un archivero viejo los documentos de su inversión en Autopartes Premium. Ahí estaban. El contrato de sociedad firmado 5 años atrás, los recibos de transferencia de los 300,000 pesos y los reportes trimestrales que Fernando le había enviado durante los primeros 2 años. Miguel sacó su teléfono y marcó el número de Fernando Maldonado. Después de varios tonos contestó la secretaria. Buenas tardes, oficinas del licenciado Maldonado. Habla Miguel Santana. Necesito hablar con Fernando urgentemente. El licenciado Maldonado está en una junta importante en Monterrey, respondió la secretaria con tono profesional. ¿Gusta dejar un mensaje? Miguel apretó los dientes. Siempre era lo mismo. Fernando estaba ocupado en juntas de viaje, nunca disponible. Dígale que llamó Miguel Santana, su socio en Autopartes Premium. Necesito hablar con él sobre mi inversión y sobre el director general Rodrigo Beltrán. Es urgente. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Le daré el mensaje, señor Santana, dijo la secretaria antes de colgar. Miguel pasó el resto de la tarde investigando. Buscó en Internet información sobre Autopartes Premium. Lo que encontró lo dejó atónito. La empresa había crecido mucho más de lo que imaginaba. Tenían sucursales en 5 estados, contratos de distribución exclusiva con marcas europeas premium y habían sido reconocidos en revistas especializadas como uno de los distribuidores de más rápido crecimiento en el sector. Había artículos sobre Rodrigo Beltrán, describiéndolo como un ejecutivo visionario que había llevado a Autopartes Premium a nuevas alturas. En ningún lugar se mencionaba a Fernando Maldonado, ni mucho menos a Miguel como socio fundador. Esa noche, Miguel apenas pudo dormir en el pequeño departamento de 2 habitaciones que rentaba en la colonia Clavería. Su mente no paraba de dar vueltas. Si la empresa valía lo que los artículos sugerían, su 15% debía valer millones de pesos. Sin embargo, él seguía trabajando en un taller destartalado, debiendo 2 meses de renta y preocupándose por cada peso. Algo estaba muy mal. Al día siguiente, Miguel se levantó a las 5 de la mañana. Tenía una misión doble: reparar el Mercedes de Rodrigo Beltrán de manera impecable y encontrar respuestas sobre su inversión. Primero, llamó a su proveedor de confianza, don Javier, quien manejaba un depósito de refacciones en la colonia Buenos Aires. Javier, necesito una cadena de distribución original para un Mercedes-Benz Clase E 2023, motor M254. También los tensores, guías y empaques correspondientes. Don Javier silbó del otro lado de la línea. Esas piezas son caras, Miguel, y difíciles de conseguir. Normalmente las traen las agencias directamente de Alemania. ¿Puedes conseguirlas o no?, preguntó Miguel. Dame un par de horas, voy a hacer unas llamadas. Miguel colgó y se dirigió a su taller. En el camino, se detuvo en un café internet de la colonia. Necesitaba investigar más sobre Rodrigo Beltrán. Lo que descubrió fue revelador. Rodrigo Beltrán tenía un perfil en LinkedIn que presumía una carrera impresionante en empresas automotrices multinacionales. Había trabajado en BMW México, después en Audi, y hacía 3 años había sido contratado como director general de Autopartes Premium.
Su perfil mencionaba logros como triplicar las ventas en 2 años y establecer alianzas estratégicas con las principales marcas europeas. En las fotos aparecía en eventos empresariales siempre impecablemente vestido, rodeado de otros ejecutivos. No había ninguna foto con Fernando Maldonado. Miguel amplió su búsqueda sobre Fernando. Lo que encontró lo desconcertó aún más. Fernando Maldonado había vendido su participación mayoritaria en Autopartes Premium hacía 2 años a un grupo inversor llamado Grupo Automotriz del Bajío. La noticia apareció en un boletín especializado del sector. La venta había sido por una suma no revelada, pero se especulaba que había sido de varios millones de dólares. Miguel sintió que el piso se movía bajo sus pies. Fernando había vendido la empresa sin consultarle, sin ofrecerle la oportunidad de vender su parte también, sin siquiera informarle. Si la venta se había realizado hace 2 años, eso explicaba por qué Fernando había dejado de comunicarse. Pero legalmente, como socio minoritario, Miguel debía haber sido notificado de cualquier venta de participaciones mayoritarias. Debió haber tenido derecho de tanto. La oportunidad de adquirir las acciones que Fernando vendía o de vender las suyas en las mismas condiciones. Con las manos temblorosas, Miguel buscó información sobre Grupo Automotriz del Bajío. Era un conglomerado de empresas relacionadas con la industria automotriz, con sede en León, Guanajuato. Operaban concesionarias, distribuidoras de refacciones y talleres especializados. La compra de Autopartes Premium había sido parte de su estrategia de expansión. A media mañana, don Javier llamó con buenas noticias. Conseguí las refacciones, Miguel, pero me costaron más de lo usual. Son 7,800 pesos. Miguel aceptó el precio. Necesitaba hacer el trabajo correctamente, no solo por profesionalismo, sino porque ahora tenía un motivo adicional. Iba a demostrarle a Rodrigo Beltrán que el mecánico al que había despreciado era mucho más de lo que aparentaba. Mientras esperaba que le entregaran las refacciones, Miguel preparó meticulosamente su área de trabajo. Limpió el área del taller, organizó sus herramientas y revisó los manuales técnicos del motor M254 de Mercedes. Era un motor moderno, con turbocompresor de geometría variable, inyección directa de combustible y sincronización variable de válvulas. Requería precisión absoluta en el reemplazo de la cadena de distribución. Cualquier error en la sincronización podría resultar en daño catastrófico del motor. Don Javier llegó al mediodía con las refacciones. Miguel las inspeccionó cuidadosamente. Eran originales Mercedes-Benz, con los números de parte correctos y el empaque sellado. Perfecto. Durante las siguientes 18 horas, Miguel trabajó con una dedicación que bordeaba la obsesión. Desmontó la cubierta del motor con cuidado extremo, documentando cada paso, con fotografías en su teléfono. Cuando expuso la cadena de distribución, confirmó su diagnóstico. El desgaste era severo. En algunos eslabones se veía el metal brillante donde el recubrimiento protector había desaparecido. Los tensores mostraban pérdida de presión hidráulica y las guías tenían surcos profundos. Si Rodrigo hubiera seguido manejando una semana más, la cadena se habría roto, las válvulas habrían impactado contra los pistones y el motor habría quedado destruido. Mientras trabajaba, Miguel pensaba en la ironía de la situación. El hombre que lo había humillado, que le había dicho que los perros callejeros vivían mejor que él, era el director general de una empresa de la cual Miguel era propietario parcial. Rodrigo manejaba una compañía que legalmente le pertenecía en parte a Miguel. Disfrutaba de un salario probablemente de cientos de miles de pesos mensuales, generados por una empresa en la que Miguel había invertido su dinero duramente ganado. La rabia que Miguel sentía se transformó en combustible para su trabajo. Cada tuerca que apretaba, cada medición que tomaba, cada ajuste que hacía era ejecutado con perfección absoluta.
No solo iba a reparar el Mercedes, iba a dejarlo mejor que cuando salió de la fábrica. A las 2 de la madrugada, Miguel instaló la nueva cadena de distribución. Usando un indicador de carátula de precisión que había comprado años atrás para trabajos especiales, verificó la sincronización del cigüeñal y los árboles de levas. Las marcas de sincronización se alinearon perfectamente. Instaló los nuevos tensores, ajustándolos según las especificaciones exactas del manual. 95 Nm de torque con un ángulo adicional de 90 grados. Las nuevas guías se deslizaron en su lugar con un clic satisfactorio. Miguel volvió a ensamblar la cubierta del motor, usando sellador de silicona de alta temperatura en los puntos críticos y apretando los pernos en el patrón de estrella especificado por el fabricante. Cada perno fue torqueado con precisión, usando su llave dinamométrica calibrada. A las 4 de la mañana, Miguel encendió el motor. El Mercedes ronroneó como un gato satisfecho. No había ruidos extraños, no había vibraciones anormales, solo el sonido suave y refinado de un motor alemán funcionando exactamente como fue diseñado. Miguel dejó el motor corriendo durante 20 minutos, monitoreando la temperatura, la presión de aceite y escuchando cualquier anomalía. Nada. Era perfecto. Apagó el motor, limpió meticulosamente toda el área de trabajo. Lavó el motor con desengrasante para eliminar cualquier huella de grasa y pulió las partes visibles hasta que brillaron. El Mercedes lucía impecable. A las 9 de la mañana, exactamente 36 horas después de haber recibido el vehículo, Miguel llamó al número de Rodrigo Beltrán. «Señor Beltrán, habla Miguel Santana del taller. Su vehículo está listo». «Ya», respondió Rodrigo con sorpresa evidente. «Dijiste que tardarías 2 días». «Le dije que haría mi mejor esfuerzo», respondió Miguel. «El trabajo está terminado y el auto funciona perfectamente». Rodrigo llegó al taller 1 hora después. Esta vez venía en un BMW Serie 5, evidentemente un auto de la empresa. Descendió con la misma expresión de superioridad de 2 días atrás. Miguel lo recibió con profesionalismo. Le entregó una carpeta con todas las fotografías del proceso, mostrando el estado de las piezas viejas y la instalación de las nuevas. «Como puede ver», explicó Miguel, «la cadena estaba severamente desgastada. Aquí están los tensores viejos que habían perdido presión hidráulica. Si hubiera seguido manejando, esto habría fallado completamente en cuestión de días, quizá horas». Rodrigo revisó las fotografías con atención. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a reconocimiento. «¿Hiciste todo esto en 1 día y medio?», preguntó. «Sí, señor, como le prometí». «¿Y cuánto es el total?». Miguel le entregó la cuenta detallada. 3.500 por mano de obra, 7.800 por las refacciones. Total, 11.300 pesos. Rodrigo miró la cuenta y luego el Mercedes brillante en el taller. En cualquier agencia le habrían cobrado 25.000 pesos mínimo. «Está bien», dijo sacando su cartera. Entregó a Miguel 12.000 pesos en efectivo. «Quédate con el cambio». Miguel aceptó el dinero. «¿Gusta probar el vehículo?», preguntó. Rodrigo encendió el Mercedes. El motor arrancó instantáneamente con un ronroneo perfecto. Lo aceleró varias veces, escuchando atentamente. Ningún ruido extraño, ninguna vibración. Después de unos minutos, apagó el motor y salió del auto. «Hiciste un buen trabajo», admitió Rodrigo, aunque su tono seguía siendo condescendiente. «Aunque sigo sin entender cómo alguien con tus habilidades termina en un lugar como este». Las palabras volvieron a picar, pero Miguel mantuvo la compostura. «Las apariencias engañan, señor Beltrán», dijo con calma. «A veces las personas son mucho más de lo que parecen». Rodrigo se encogió de hombros, claramente no captando el significado más profundo de las palabras de Miguel. Se subió al Mercedes y arrancó, desapareciendo en el tráfico de Eje Central sin siquiera una despedida.
Miguel guardó el dinero en su caja fuerte y se sentó en su pequeña oficina. Era momento de tomar acción sobre su inversión. Buscó en Internet abogados especializados en derecho corporativo y sociedades mercantiles. Después de varias llamadas, consiguió una cita para esa misma tarde con el licenciado Arturo Sandoval, un abogado con reputación de ser tenaz en casos de disputas entre socios. La oficina del licenciado Sandoval estaba en un edificio corporativo en la colonia Polanco, un mundo completamente diferente al de la colonia industrial Vallejo. Miguel se presentó con su mejor ropa, pantalones de vestir y camisa que había comprado años atrás para ocasiones especiales. Aún olían ligeramente a naftalina de estar guardados. El licenciado Sandoval era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y un escritorio repleto de expedientes. Escuchó atentamente mientras Miguel le explicaba la situación. Su inversión de 300,000 pesos 5 años atrás, el acuerdo de sociedad, la falta de comunicación de Fernando Maldonado, la venta de la empresa sin su conocimiento ni consentimiento. ¿Tiene los documentos de la sociedad?, preguntó Sandoval. Miguel sacó la carpeta con todos los papeles. El contrato original, los recibos de transferencia, los reportes trimestrales. Sandoval los revisó meticulosamente durante casi una hora, tomando notas. «Esto es muy grave», dijo finalmente. «Como socio minoritario, usted tiene derechos específicos protegidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando un socio mayoritario vende su participación, debe notificar a los socios minoritarios y ofrecerles el derecho de tanto, es decir, la oportunidad de comprar esas acciones en las mismas condiciones ofrecidas al comprador externo». «Fernando nunca me notificó nada», dijo Miguel. «Exacto. Eso constituye una violación grave de sus derechos como socio. Además, si la empresa fue vendida hace 2 años y usted mantiene su participación del 15%, significa que ahora es socio de Grupo Automotriz del Bajío, no de Fernando Maldonado». «¿Qué significa eso?», preguntó Miguel. «Significa que usted debería estar recibiendo dividendos proporcionales a su participación. Si Autopartes Premium está generando ganancias, como todo indica que sí, usted tiene derecho a recibir el 15% de esas utilidades distribuibles después de la reinversión autorizada en junta de accionistas». Miguel sintió un escalofrío. «¿Cuánto podría ser eso?». Sandoval sacó su calculadora. «Según los artículos que encontré en línea, Autopartes Premium factura aproximadamente 120 millones de pesos anuales. Un margen de utilidad conservador en el sector de distribución de refacciones es del 15%. Eso nos da 18 millones de pesos en utilidades anuales. Si reinvierten el 50% y distribuyen el otro 50%, hablamos de 9 millones distribuibles. Su 15% de eso serían 1.350.000 pesos al año». Miguel casi se cae de la silla. 1.350.000 pesos al año, y llevaba 3 años sin recibir nada. «Necesitamos actuar rápido», continuó Sandoval. «Primero, voy a enviar un requerimiento formal a Grupo Automotriz del Bajío solicitando acceso a los libros contables de Autopartes Premium, los estados financieros de los últimos 3 años y las actas de las juntas de accionistas. Como socio, usted tiene derecho legal a esa información. ¿Y si se niegan? Entonces presentamos una demanda ante el juez mercantil, pero dudo que llegue a eso. Las empresas grandes como Grupo Automotriz del Bajío tienen departamentos legales sofisticados. Cuando vean que usted tiene un caso sólido, preferirán negociar». Miguel contrató a Sandoval en ese momento, pagándole un anticipo de 20,000 pesos que le dolió entregar, pero que sabía que era necesario. El abogado le aseguró que comenzaría el proceso inmediatamente. Los siguientes días fueron de ansiosa espera para Miguel.
Mantenía su rutina en el taller, reparando los autos que llegaban, pero su mente estaba constantemente en la situación con Autopartes Premium. Una semana después de su reunión con Sandoval, Miguel recibió una llamada inesperada. «¿Señor Miguel Santana?», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, soy yo». «Habla Verónica Chávez, del Departamento Legal de Grupo Automotriz del Bajío. Recibimos el requerimiento de su abogado respecto a su participación en Autopartes Premium. Nos gustaría reunirnos con usted para aclarar la situación». Miguel sintió una mezcla de nerviosismo y satisfacción. «Por supuesto. ¿Cuándo y dónde?» La reunión se agendó para el miércoles siguiente en las oficinas corporativas de Grupo Automotriz del Bajío en León, Guanajuato. Miguel tendría que viajar, algo que no había hecho en años. Sandoval le aseguró que lo acompañaría. El martes por la tarde, mientras Miguel cerraba el taller, llegó una visita inesperada. Fernando Maldonado descendió de un Mercedes clase S negro, vestido con un traje que probablemente costaba más que los ingresos mensuales de Miguel. «Miguel», saludó Fernando con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Qué cuentas, compadre? Hace mucho que no nos vemos». Miguel lo miró con una mezcla de decepción y rabia contenida. Este hombre había sido su amigo, alguien en quien había confiado. «Fernando», respondió secamente, «qué sorpresa verte. Me enteré que andas haciendo olas con abogados y requerimientos legales», dijo Fernando, su tono intentando sonar casual, pero revelando incomodidad. «No había necesidad de todo eso. Podríamos haber hablado como amigos». «¿Amigos?», repitió Miguel. «Los amigos no venden empresas sin avisar a sus socios. Los amigos no desaparecen durante 3 años, ignorando llamadas». Fernando tuvo la decencia de verse incómodo. «Mira, Miguel, las cosas se complicaron. La oferta de Grupo Automotriz del Bajío fue muy buena y tuve que tomar una decisión rápida. Iba a contactarte después para explicarte todo». «¿Después de 3 años?» preguntó Miguel con incredulidad. Fernando suspiró. «Está bien, la cagué, lo admito. Pero vine aquí a ofrecerte una solución. Te compro tu participación. Te doy 500,000 pesos en efectivo, ahora mismo, y cerramos este asunto». Miguel hizo cálculos mentales rápidos. Según Sandoval, su participación valía mucho más que eso, sin contar los dividendos atrasados. «No, Fernando, mi participación vale millones, no 500,000 pesos». «¿Millones?». Fernando rió nerviosamente. «No exageres, Miguel. Invertiste 300,000 hace 5 años. 500,000 es un rendimiento decente. Según mi abogado, tengo derecho a más de 4 millones de pesos en dividendos atrasados de los últimos 3 años, sin contar el valor actual de mi participación», dijo Miguel con firmeza. La expresión de Fernando cambió completamente. La máscara de cordialidad desapareció. «Mira, Miguel, no te conviene meterte en broncas legales. Estos son negocios complicados. Grupo Automotriz del Bajío tiene abogados que te van a hacer pedazos». «Entonces que lo intenten», respondió Miguel. «Pero no voy a regalar algo que me pertenece por derecho». Fernando lo miró con una mezcla de rabia y frustración. «Siempre fuiste terco, Miguel. Está bien, juega al abogadito. Pero te vas a arrepentir». Se subió a su Mercedes y se marchó con las llantas chirriando. Esa noche, Miguel recibió una llamada de Sandoval. «Acabo de recibir una llamada de los abogados de Grupo Automotriz. Quieren negociar seriamente. Están dispuestos a reconocer tu participación y a llegar a un acuerdo. Creo que Fernando les dijo que no vas a ceder fácilmente». El miércoles, Miguel y Sandoval volaron a León. Era la primera vez que Miguel subía a un avión en más de 10 años. Las oficinas corporativas de Grupo Automotriz del Bajío eran impresionantes. Un edificio de vidrio de 8 pisos en la zona industrial de León, con el logotipo de la empresa brillando en letras doradas.
Los recibieron en una sala de juntas del 6º piso con vista panorámica de la ciudad. Presentes estaban la licenciada Verónica Chávez, jefa del departamento legal, el contador general Alberto Fuentes y, para sorpresa de Miguel, Rodrigo Beltrán. Rodrigo se quedó helado al ver a Miguel. «¿Tú?», exclamó. «¿Qué haces aquí?». «Señor Beltrán», intervino Verónica Chávez. «Le presento al señor Miguel Santana, socio minoritario de Autopartes Premium, con una participación del 15%. El color abandonó el rostro de Rodrigo. Miguel vio el momento exacto en que la realización golpeó a Rodrigo. El mecánico al que había humillado, al que había dicho que los perros callejeros vivían mejor que él, era uno de los dueños de la empresa que él dirigía. «Es un placer volver a verlo, señor Beltrán», dijo Miguel con calma, pero con un brillo en los ojos, especialmente bajo estas circunstancias. La reunión duró 3 horas. Sandoval y los abogados de Grupo Automotriz discutieron números, derechos legales y opciones. El contador Alberto Fuentes presentó los estados financieros de Autopartes Premium de los últimos 3 años. Las cifras eran aún mejores de lo que Sandoval había estimado. La empresa había generado utilidades netas de 22 millones de pesos el primer año, 26 millones el segundo y 31 millones el año pasado. «¿Por qué nunca se me notificó sobre las juntas de accionistas?», preguntó Miguel. «Según nuestros registros», respondió Verónica Chávez consultando documentos, «Fernando Maldonado nos informó que usted había vendido su participación junto con la suya. No teníamos conocimiento de que seguía siendo socio». «Eso es mentira», dijo Miguel firmemente. «Nunca vendí mi participación. Nunca me consultaron nada». Verónica revisó más documentos y su expresión se volvió seria. «Parece que hubo un error en la transferencia de acciones. Fernando debió haber... Hay inconsistencias en la documentación». Lo que estaba claro es que Fernando había intentado ocultar la existencia de Miguel como socio, probablemente para quedarse con todo el dinero de la venta. Pero legalmente, Miguel nunca había cedido sus derechos. Después de horas de negociación, llegaron a un acuerdo. Grupo Automotriz del Bajío reconocería oficialmente a Miguel como socio del 15% de Autopartes Premium. Le pagarían los dividendos atrasados de 3 años, un total de 4.200.000 pesos. Además, Miguel tendría derecho a participar en todas las juntas de accionistas futuras y a recibir sus dividendos correspondientes anualmente. Pero Verónica Chávez tenía una propuesta adicional. «Señor Santana, hemos estado impresionados por su perseverancia y por la forma en que manejó esta situación. También hemos investigado su reputación como mecánico y la calidad de su trabajo es excepcional. Nos gustaría ofrecerle algo más que simplemente ser un socio pasivo». «¿Qué tiene en mente?», preguntó Miguel. «Autopartes Premium necesita un director técnico, alguien que entienda profundamente la mecánica automotriz, que pueda evaluar la calidad de las refacciones que importamos, capacitar a nuestros clientes y desarrollar nuevas líneas de productos. Le ofrecemos esa posición con un salario de 120.000 pesos mensuales, más beneficios corporativos». Miguel se quedó sin palabras. 120.000 pesos mensuales más sus dividendos como socio. «Hay una condición», continuó Verónica. «Tendría que cerrar su taller en la Ciudad de México y mudarse a León, Guanajuato, donde está nuestra sede principal». Miguel miró a Sandoval, quien asintió levemente. Era una oferta extraordinaria. «¿Puedo pensarlo unos días?», preguntó Miguel. «Por supuesto», respondió Verónica. «Tome su tiempo». Durante el vuelo de regreso a la Ciudad de México, Miguel no podía dejar de pensar en la oferta y en la expresión de Rodrigo Beltrán durante la reunión. El hombre que lo había humillado ahora sabía que Miguel era su jefe, al menos parcialmente. La ironía era deliciosa. De vuelta en su taller, Miguel pasó los siguientes días en profunda reflexión.
El dinero de los dividendos atrasados era más de lo que había ganado en toda su vida. Con eso podría pagar todas sus deudas, renovar completamente el taller, comprar equipo de diagnóstico de última generación. Podría finalmente tener el taller de sus sueños. Pero la oferta de Verónica era tentadora por razones diferentes. Sería un nuevo desafío, una oportunidad de usar su conocimiento a una escala mucho mayor. Sin embargo, también significaba dejar atrás su taller, su independencia, el negocio que había construido con sus propias manos. El viernes por la tarde, mientras Miguel limpiaba sus herramientas, entró al taller un joven de unos 25 años. Traía un Nissan Versa 2015 que hacía un ruido extraño en la transmisión. «Buenas tardes», saludó el joven tímidamente. «Me recomendaron este taller. Dicen que usted es muy bueno». Miguel sonrió. «Pasa, vamos a revisar tu auto». El joven se llamaba Tomás y trabajaba como repartidor. El Versa era su herramienta de trabajo y no tenía dinero para reparaciones costosas. Mientras Miguel diagnosticaba el problema, una falla en el solenoide de la transmisión automática, Tomás le contó su historia. Había estudiado 2 años de ingeniería mecánica, pero tuvo que abandonar por problemas económicos familiares. Su sueño era algún día tener su propio taller. «La refacción cuesta 1.200 pesos», explicó Miguel, «y la mano de obra serían otros 800. Total 2.000 pesos. Tomás palideció. «Es que no tengo tanto dinero ahora. ¿Puedo pagarlo en 2 partes? Es mi único vehículo y sin él no puedo trabajar». Miguel vio en Tomás un reflejo de su yo más joven, trabajador, soñador, luchando contra las circunstancias. «Dime una cosa, Tomás», preguntó Miguel. «¿Realmente quieres aprender mecánica?» «Es mi sueño», respondió Tomás con los ojos brillando, «pero nunca he tenido la oportunidad de aprender bien». Miguel tomó una decisión en ese momento. Una decisión que había estado formándose en su mente durante días sin que se diera cuenta. «Te propongo algo», dijo Miguel. «Yo reparo tu auto sin cobrarte, pero a cambio vienes a trabajar conmigo los sábados durante 6 meses. Te enseño todo lo que sé sobre mecánica automotriz». Tomás no podía creer lo que escuchaba. «¿En serio? ¿Por qué haría eso por mí? Porque hace mucho tiempo alguien me dio una oportunidad cuando no tenía nada, y aprendí que la mejor forma de agradecer es dar oportunidades a otros». Tomás aceptó con lágrimas en los ojos. Esa noche, Miguel llamó a Verónica Chávez. «He tomado mi decisión sobre su oferta», dijo. «No voy a mudarme a León ni a cerrar mi taller». «Entiendo», respondió Verónica con tono de decepción. «Pero tengo una contrapropuesta», continuó Miguel. «¿Qué le parece si me contrata como asesor técnico externo? Puedo viajar a León una semana al mes, evaluar productos, dar capacitaciones, desarrollar especificaciones técnicas. El resto del tiempo trabajo desde mi taller en la Ciudad de México». Hubo un silencio mientras Verónica consideraba la propuesta. «Es una idea interesante. Déjeme consultarlo con la dirección y le llamo mañana». Al día siguiente, Verónica llamó con buenas noticias. Grupo Automotriz del Bajío aceptaba la contrapropuesta. Miguel sería asesor técnico externo con un salario de 60,000 pesos mensuales, más viáticos cuando viajara a León. Además, mantendría sus dividendos como socio y la completa independencia de su taller. Miguel aceptó inmediatamente. Con los 4 millones de dividendos atrasados, Miguel renovó completamente su taller. Compró equipo de diagnóstico computarizado de última generación, reemplazó todas las herramientas viejas, pintó las paredes, instaló aire acondicionado y contrató a 2 ayudantes. Pero lo más importante, creó un programa de capacitación gratuito para jóvenes interesados en aprender mecánica automotriz. Tomás fue su primer alumno, pero pronto se unieron 5 más. Miguel les enseñaba los sábados, compartiendo todo su conocimiento acumulado en 22 años de experiencia.
Un mes después, Miguel viajó a León para su primera semana como asesor técnico. En la junta directiva de Autopartes Premium estaban presentes Verónica Chávez, Alberto Fuentes y Rodrigo Beltrán. La tensión era palpable cuando Miguel entró a la sala de juntas. «Bienvenido, señor Santana», saludó Verónica. «Hoy vamos a discutir la nueva línea de productos que queremos importar de Italia». Durante la presentación, Rodrigo permanecía en silencio, evitando hacer contacto visual con Miguel. Pero cuando llegó el momento de discutir aspectos técnicos, Miguel demostró un conocimiento profundo que impresionó a todos los presentes. Identificó problemas potenciales en 3 de las 5 líneas de productos propuestas, sugirió alternativas mejores y propuso modificaciones a las especificaciones técnicas que aumentarían la calidad sin incrementar significativamente los costos. Al final de la reunión, Rodrigo se acercó a Miguel. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. Se dirigieron a un área privada. Rodrigo parecía incómodo, claramente luchando con su orgullo. «Quiero disculparme», dijo finalmente, «por cómo te traté en tu taller. Fue arrogante e injusto. Hice juicios basados en apariencias sin conocer a la persona». Miguel asintió. «Acepto tu disculpa, Rodrigo, pero espero que hayas aprendido algo de esto». «¿Qué?», preguntó Rodrigo. «Que el valor de una persona no se mide por el lugar donde trabaja o la ropa que usa. Se mide por su carácter, su competencia y su integridad. Los perros callejeros que mencionaste viven en la calle, pero algunos humanos en trajes caros viven en jaulas de oro que ellos mismos construyeron con su arrogancia». Rodrigo agachó la cabeza. «Tienes razón. He estado pensando mucho sobre eso desde que descubrí quién eres realmente». «No se trata de quién soy en términos de acciones o dinero», corrigió Miguel. «Se trata de quién soy como persona. Ese día en el taller, antes de saber que yo era tu socio, ya debiste haberme tratado con respeto básico, no porque yo fuera alguien importante, sino porque todo ser humano merece dignidad». Esas palabras resonaron en Rodrigo. En los meses siguientes, Miguel notó un cambio genuino en él. Rodrigo comenzó a tratar a todos los empleados con más respeto, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Incluso implementó un programa en Autopartes Premium para dar oportunidades de capacitación a mecánicos de talleres pequeños, inspirado por lo que Miguel estaba haciendo. 2 años después, el programa de capacitación de Miguel había crecido significativamente. Lo que comenzó como 6 alumnos los sábados se había convertido en una escuela técnica formal con 30 estudiantes. Miguel había comprado el local contiguo a su taller y lo había transformado en aulas equipadas con motores de práctica, sistemas de transmisión y equipos de diagnóstico. Tomás, su primer alumno, ya trabajaba como mecánico jefe en el taller renovado de Miguel, ganando un salario digno y continuando sus estudios de ingeniería en la universidad nocturna que Miguel le ayudó a pagar. De los otros 5 alumnos originales, 3 habían abierto sus propios talleres en diferentes colonias de la Ciudad de México. Uno trabajaba en una agencia automotriz y otro se había convertido en instructor en la escuela de Miguel. La historia de Miguel se difundió en el sector automotriz. Revistas especializadas publicaron artículos sobre el mecánico que se convirtió en empresario sin dejar de ser mecánico. Pero Miguel rechazaba esa narrativa. «No me convertí en empresario», decía siempre. «Siempre fui empresario, solo que algunos no podían verlo más allá de mi overol manchado de grasa». En una conferencia del sector automotriz en el Centro Banamex de la Ciudad de México, Miguel fue invitado como ponente. El auditorio estaba lleno de ejecutivos, gerentes y propietarios de empresas automotrices. Miguel subió al escenario con su presentación preparada. «Hace 3 años», comenzó Miguel, «alguien me dijo que los perros callejeros vivían mejor que yo.
Estaba parado en mi taller, con mi overol manchado de grasa, mis herramientas viejas y mis paredes despintadas. Y esa persona tenía razón en algo. Mi taller se veía mal, pero se equivocó en todo lo demás. Miguel hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Se equivocó porque asumió que mi valor como profesional, como persona, como ser humano, podía medirse por la apariencia de mi lugar de trabajo. Se equivocó porque no entendió que la competencia técnica, la integridad moral y el conocimiento profundo de un oficio no necesitan un edificio lujoso para existir. Hoy quiero hablarles sobre algo que he aprendido en 24 años trabajando con motores. El verdadero valor está en el interior, no en la carrocería. Un motor puede estar en un auto viejo y oxidado, pero si está bien mantenido, bien ajustado, con las piezas correctas y el cuidado adecuado, funcionará perfectamente. Del mismo modo, un profesional puede trabajar en condiciones modestas, pero si tiene conocimiento profundo, dedicación genuina y compromiso con la excelencia, creará valor extraordinario. Durante 45 minutos, Miguel compartió su historia, la inversión olvidada, el encuentro con Rodrigo Beltrán, la lucha legal por sus derechos y, finalmente, su decisión de usar su éxito financiero para crear oportunidades para otros. El dinero que recuperé como socio de Autopartes Premium cambió mi vida, explicó Miguel, pero no de la forma que muchos esperarían. No compré un auto lujoso ni una casa en Polanco. Invertí en mi taller, sí, pero principalmente invertí en personas, en jóvenes como Tomás, que tienen talento y pasión, pero no oportunidades. Miguel mostró fotografías de sus estudiantes. Tomás, que ahora era mecánico jefe y estudiante de ingeniería. Carlos, que había abierto su propio taller en Nezahualcóyotl. Diana, una de las pocas mujeres en el programa, que ahora trabajaba en diagnóstico electrónico en una agencia BMW. Roberto, quien se había convertido en instructor de la escuela. Cada uno de ellos es una prueba de que el talento existe en todos los estratos sociales, continuó Miguel. Solo necesita ser reconocido, nutrido, y se le debe dar una oportunidad real. Al final de la ponencia, el auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Después, decenas de personas se acercaron a Miguel con preguntas, propuestas de colaboración y, sorprendentemente, disculpas. Varios ejecutivos admitieron que habían juzgado a profesionales por apariencias en lugar de por competencias. Entre la multitud estaba Rodrigo Beltrán. Esperó hasta que todos se dispersaran antes de acercarse. Miguel, dijo Rodrigo, quiero que sepas que tu historia cambió completamente mi perspectiva. He estado implementando programas similares en todas nuestras empresas del grupo. Capacitación para mecánicos de talleres pequeños, becas para estudiantes de escuelas técnicas, reconocimiento del valor del conocimiento práctico. Miguel sonrió. Me da gusto escuchar eso, Rodrigo. De verdad. Y quiero preguntarte algo, continuó Rodrigo. En Autopartes Premium estamos planeando crear una fundación educativa para capacitación técnica automotriz. ¿Considerarías ser el director? Era una propuesta tentadora, pero Miguel ya tenía sus manos llenas con su taller, su escuela y su trabajo como asesor técnico. Déjame pensarlo, respondió Miguel. Pero tal vez podría ser parte del consejo directivo en lugar del director ejecutivo. Rodrigo asintió. Eso funcionaría perfectamente. En los años siguientes, la Fundación Autopartes Premium para Educación Técnica Automotriz se convirtió en una de las instituciones más respetadas en el sector. Ofrecía becas completas a estudiantes de bajos recursos, capacitación gratuita para mecánicos establecidos y certificaciones reconocidas en la industria. Miguel servía en el consejo directivo, aportando su experiencia práctica para asegurar que los programas fueran relevantes y efectivos.
Su escuela en la colonia industrial Vallejo se convirtió en el campus principal de la fundación, expandiéndose a un edificio de 3 pisos con talleres completamente equipados, aulas teóricas y un centro de certificación. 5 años después del fatídico encuentro con Rodrigo Beltrán, Miguel estaba en su oficina del 3er piso de la escuela, revisando las solicitudes de beca para el nuevo semestre. Había más de 200 aplicaciones para 50 lugares disponibles. Cada aplicación contaba una historia de lucha, de sueños, de talento esperando una oportunidad. Tocaron la puerta y entró Tomás, ahora de 30 años, con título de ingeniero mecánico y socio menor del taller de Miguel. «Maestro», dijo Tomás, «hay un joven abajo que quiere hablar contigo. Dice que vio tu conferencia en YouTube y viajó desde Oaxaca para conocerte». Miguel bajó y encontró a un muchacho de 19 años, delgado, con ropa gastada pero limpia, sosteniendo una mochila desgastada. «Señor Santana», dijo el joven con voz temblorosa, «me llamo Pedro. Terminé la preparatoria hace 6 meses, pero no tengo dinero para la universidad. Siempre me han gustado los autos y soy bueno arreglando cosas. Vi su historia en internet y pensé que tal vez usted podría ayudarme». Miguel vio en Pedro el mismo brillo en los ojos que había visto en Tomás 5 años atrás. El mismo que probablemente brillaba en sus propios ojos cuando era joven. «¿Qué tan bueno eres arreglando cosas?», preguntó Miguel. Pedro buscó en su mochila y sacó un alternador de auto completamente desensamblado. Este alternador no funcionaba. Lo encontré en un taller de deshuesadero. Lo desarmé. Identifiqué que el problema era el regulador de voltaje y los carbones desgastados. No tenía dinero para comprar refacciones nuevas, así que improvisé con piezas de otros alternadores viejos. Ahora funciona perfectamente. Miguel tomó el alternador y lo examinó. El trabajo era impresionante para alguien sin capacitación formal. Las soldaduras eran toscas pero funcionales. Las conexiones estaban correctamente realizadas y el ensamblaje mostraba comprensión real de cómo funcionaba el componente. «¿Nadie te enseñó a hacer esto?», preguntó Miguel. «No, señor. Aprendí viendo videos en internet y practicando con piezas viejas». Miguel sonrió. «Pedro, ¿qué te parece si te doy una beca completa en nuestra escuela? Duración de 1 año, incluye hospedaje, comida y todos los materiales». Los ojos de Pedro se llenaron de lágrimas. «¿En serio? ¿Por qué haría eso por mí?». Miguel puso su mano en el hombro del joven. «Porque hace mucho tiempo aprendí que el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y porque la mejor forma de agradecer las oportunidades que recibí es crear oportunidades para otros». Esa noche, Miguel regresó a su casa en la Colonia del Valle, un departamento cómodo pero no ostentoso que había comprado 3 años atrás. Mientras preparaba la cena, reflexionó sobre su extraordinario viaje. Desde aquel día cuando Rodrigo Beltrán le dijo que los perros callejeros vivían mejor que él, hasta convertirse en un empresario respetado, asesor técnico, miembro del consejo de una fundación educativa y mentor de decenas de jóvenes mecánicos. Pero Miguel sabía que su mayor logro no era el dinero que había recuperado ni las posiciones que ocupaba. Su mayor logro era el ciclo virtuoso que había creado. Cada estudiante que graduaba de su escuela se comprometía a ayudar a otro joven en el futuro. Cada mecánico que certificaba prometía compartir su conocimiento con aprendices. Cada persona cuya vida tocaba se convertía en un multiplicador de oportunidades. Rodrigo Beltrán también había cambiado. El ejecutivo arrogante que medía a las personas por apariencias se había transformado en un líder que valoraba el talento sin importar su origen. Bajo su dirección, Autopartes Premium había implementado políticas de contratación que priorizaban competencias sobre credenciales formales, dando oportunidades a mecánicos talentosos de talleres modestos.
La relación entre Miguel y Rodrigo había evolucionado de antagonismo a respeto mutuo y finalmente a una amistad genuina. Se reunían mensualmente para discutir estrategias de la empresa y de la fundación, pero también para compartir historias sobre los jóvenes cuyas vidas estaban ayudando a transformar. Un sábado por la mañana, 6 años después de aquel encuentro fatídico, Miguel estaba dando una clase magistral en el auditorio de la escuela. El tema era diagnóstico avanzado de sistemas de inyección electrónica. Entre los asistentes había estudiantes de su escuela, mecánicos establecidos buscando actualización y, sorprendentemente, Rodrigo Beltrán. Después de la clase, Rodrigo se acercó. «Cada vez que te escucho hablar sobre mecánica», dijo, «me recuerdo de aquel día en tu taller y me avergüenzo de mi comportamiento». «Rodrigo», respondió Miguel, «ya hemos hablado de eso muchas veces. Te disculpaste, cambiaste, hiciste restitución a través de tus acciones. Ya es tiempo de perdonarte a ti mismo». Rodrigo asintió. «Tienes razón, pero quiero que sepas que esa experiencia me enseñó la lección más importante de mi vida. El valor humano no tiene nada que ver con las circunstancias externas». Caminaron juntos por las instalaciones de la escuela, observando a los estudiantes practicando en los talleres. Miguel señaló a Pedro, el joven de Oaxaca que ahora, un año después, era el mejor estudiante de su generación. «Ese muchacho va a ser excepcional», dijo Miguel con orgullo. «Tiene un talento natural y una dedicación que rara vez he visto». «¿Y qué va a pasar con él después de graduarse?», preguntó Rodrigo. «Tomás me ofreció un puesto en nuestro taller, pero creo que Pedro tiene potencial para algo más grande. Estoy pensando en ofrecerle una posición en Autopartes Premium, en el Departamento de Desarrollo de Productos». Rodrigo sonrió. «Me parece perfecto. De hecho, podríamos crear un programa formal para identificar a los mejores graduados de la fundación y ofrecerles posiciones en las empresas del grupo». Era exactamente el tipo de idea que había surgido de su colaboración en los últimos años. Decisiones que beneficiaban tanto a las empresas como a las personas, demostrando que el éxito en los negocios y la responsabilidad social no eran mutuamente excluyentes. Esa tarde, durante la ceremonia de graduación de la 5ª generación de estudiantes de la Fundación, Miguel observaba desde el estrado mientras 30 jóvenes recibían sus certificados. Entre ellos había historias de superación extraordinarias, jóvenes que habían dejado pandillas para dedicarse a estudiar mecánica, madres solteras que buscaban mejores oportunidades para sus familias, migrantes que habían encontrado una nueva vida en México a través de la educación técnica. Cuando le tocó dar el discurso de cierre, Miguel habló desde el corazón. «Hace 7 años», comenzó, «alguien me juzgó por la apariencia de mi taller y me dijo palabras muy duras. Esas palabras pudieron haberme destruido, haberme llenado de amargura o resentimiento, pero en lugar de eso se convirtieron en el catalizador de una transformación que ha tocado cientos de vidas. Hoy quiero decirles algo a ustedes, graduados de esta 5ª generación. El mundo va a juzgarlos. Los van a juzgar por dónde estudiaron, por cómo se visten, por el barrio donde viven. Algunos les dirán que no son suficientes, que no tienen las credenciales correctas, que necesitan venir de cierto tipo de familia o haber estudiado en ciertas escuelas. Pero yo les digo esto, su valor no está determinado por la opinión de otros. Su valor está en su conocimiento, en su integridad, en su dedicación a la excelencia. Los motores no distinguen entre un mecánico graduado de una universidad cara y uno que aprendió en un taller modesto. Los motores solo responden a la competencia técnica real. Ustedes han demostrado esa competencia durante este año. Han aprendido no solo a diagnosticar y reparar, sino a pensar críticamente, a resolver problemas complejos, a mantener estándares de calidad sin compromiso. Eso los hace valiosos en cualquier taller, en cualquier empresa, en cualquier contexto.
Pero más importante que eso, quiero que recuerden algo. Cada uno de ustedes está aquí porque alguien creyó en ustedes, porque alguien les dio una oportunidad. Ahora es su responsabilidad crear oportunidades para otros. Cuando tengan éxito, y sé que lo tendrán, busquen a un joven con talento pero sin recursos y denle la mano que ustedes recibieron. Así es como cambiamos el mundo, no con grandes gestos dramáticos, sino con actos individuales de bondad multiplicados cientos, miles de veces. Cada estudiante que graduamos se compromete a ayudar a otro. Cada mecánico que certificamos promete compartir su conocimiento, y así, una generación a la vez, transformamos nuestra industria y nuestra sociedad. La ovación fue estruendosa. Los graduados se pusieron de pie, seguidos por sus familias, los instructores y los invitados especiales. Entre ellos, Rodrigo Beltrán aplaudía con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, durante la recepción, Miguel circulaba entre los graduados y sus familias. Una madre se le acercó con su hijo, uno de los graduados. «Señor Santana», dijo la mujer con voz emocionada, «usted salvó a mi hijo. Estaba metido en malas cosas, en la calle, sin futuro. Cuando lo aceptó en la escuela, le dio una razón para cambiar. Ahora tiene un trabajo esperándolo en un taller y está planeando estudiar ingeniería. No tengo palabras para agradecerle». Miguel tomó las manos de la mujer. «No tiene que agradecerme. Su hijo hizo el trabajo difícil. Él tomó la decisión de cambiar, de dedicarse, de aprender. Yo solo abrí una puerta. Él fue quien la cruzó». Eran momentos como ese los que le recordaban a Miguel por qué había elegido este camino. El dinero que ganaba como asesor de Autopartes Premium y los dividendos que recibía como socio eran sustanciales. Podría haberse retirado, vivir cómodamente sin trabajar. Pero el verdadero significado de su vida estaba en estos encuentros, en ver el potencial florecer, en saber que había hecho una diferencia tangible. Esa noche, de regreso en su departamento, Miguel recibió una llamada de Fernando Maldonado. Hacía años que no hablaban. Después del asunto legal, Fernando había vendido sus propiedades en México y se había mudado a España. «Miguel», dijo Fernando, su voz sonaba mayor, cansada. «Sé que probablemente no quieres escucharme, pero necesitaba llamarte». «¿Qué pasa, Fernando?», preguntó Miguel. «He estado siguiendo lo que has hecho con la fundación, con tu escuela. Leo artículos sobre ti, veo videos de tus conferencias, y me doy cuenta de que yo tuve la oportunidad de hacer algo similar hace años, cuando vendí mi parte de Autopartes Premium. Gané millones de pesos, Miguel, pero los gasté en cosas sin sentido. Autos de lujo, viajes, inversiones tontas que perdí». Miguel escuchó en silencio. «Tú tomaste menos dinero», continuó Fernando, «porque te quedaste como socio minoritario en lugar de vender todo. Pero has creado algo que vale mucho más que cualquier cantidad de dinero. Has cambiado vidas, has construido un legado. Yo solo tengo deudas y arrepentimientos». «Fernando», dijo Miguel después de un momento, «nunca es tarde para hacer las cosas bien. Si realmente quieres hacer una diferencia, encuentra una forma de hacerlo. No necesitas millones para ayudar a alguien. Solo necesitas voluntad». Fernando se quedó callado por un momento. «Tienes razón. Gracias, Miguel, y lo siento por todo». «Te perdono, Fernando. Ahora perdónate a ti mismo y haz algo bueno con el tiempo que te queda». Después de colgar, Miguel reflexionó sobre cómo las vidas de las personas toman caminos tan diferentes. Fernando había tenido todo: el negocio exitoso, la venta millonaria, las oportunidades. Pero las desperdició persiguiendo gratificación superficial. Miguel, quien inicialmente recibió menos, había creado algo duradero porque entendió que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en multiplicar el bien. 10 años después del encuentro con Rodrigo Beltrán, la Fundación Autopartes Premium había graduado a más de 500 mecánicos certificados.
De ellos, 200 habían abierto sus propios talleres, 150 trabajaban en empresas automotrices importantes y 50 habían continuado estudios de ingeniería en universidades. Pero más impresionante que los números era el efecto multiplicador. Cada graduado que había tenido éxito estaba ayudando a otros. Talleres que ofrecían aprendizajes, mecánicos establecidos que mentoreaban jóvenes, empresarios que daban oportunidades basadas en competencia y no en credenciales. Miguel, ahora de 48 años, seguía trabajando activamente. Su taller original, en la colonia industrial Vallejo, se había convertido en una institución, un lugar donde mecánicos de toda la ciudad enviaban sus casos más difíciles. La escuela había expandido a 3 campus en diferentes estados, y su trabajo como asesor técnico de Autopartes Premium lo llevaba regularmente a colaborar con fabricantes europeos en el desarrollo de nuevos productos. Pero su mayor orgullo era la red de exalumnos que había creado. Jóvenes como Tomás, ahora ingeniero y socio del taller, como Pedro de Oaxaca, quien se había convertido en jefe de desarrollo de productos en Autopartes Premium, como Diana, la primera mujer instructora certificada de la fundación, como Carlos, quien había abierto una cadena de 3 talleres en el Estado de México. Un sábado por la mañana, Miguel recibió una invitación especial. Rodrigo Beltrán se estaba retirando como director general de Autopartes Premium y habría una ceremonia de despedida. Miguel asistió con Tomás y varios de sus exalumnos. Durante la ceremonia, Rodrigo dio un discurso emotivo. «He trabajado en la industria automotriz durante 30 años», dijo. «He dirigido empresas, cerrado grandes contratos, alcanzado metas financieras impresionantes. Pero el logro del que estoy más orgulloso es haber aprendido una lección fundamental de un mecánico en un taller modesto de la colonia industrial Vallejo». Rodrigo miró directamente a Miguel en la audiencia. «Hace 10 años juzgué a un hombre por la apariencia de su taller. Le dije palabras crueles que me avergüenzan hasta el día de hoy. Pero ese hombre, en lugar de guardar resentimiento, me enseñó sobre dignidad, sobre valor real, sobre lo que significa crear un legado verdadero. Miguel Santana me enseñó que el liderazgo no se trata de títulos o esquinas de oficina, se trata de elevar a otros, de reconocer talento donde otros solo ven pobreza, de crear oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Gracias a su ejemplo, Autopartes Premium se convirtió en una empresa que no solo busca ganancias, sino que también transforma vidas». La audiencia aplaudió largamente. Después de la ceremonia, Rodrigo y Miguel se reunieron en privado. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo Rodrigo. «Cuando te dije que los perros callejeros vivían mejor que tú, yo era el que vivía en una jaula de oro hecha de arrogancia, prejuicios y medidas superficiales de éxito. Tú eras libre, siempre lo fuiste, porque medías tu valor por cosas reales». Miguel sonrió. «Todos estamos en proceso de aprendizaje, Rodrigo. Lo importante es que aprendiste. ¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Miguel. «Voy a hacer algo que debía haber hecho hace años», respondió Rodrigo. «Voy a abrir un taller mecánico, un taller pequeño, modesto, donde pueda trabajar con mis manos y recordar por qué me enamoré de los autos en primer lugar. Y voy a tomar aprendices, enseñarles lo que sé, darles oportunidades». Miguel extendió su mano. «Me parece perfecto. Y si necesitas consejo sobre cómo montar un taller modesto pero eficiente, conozco a alguien que tiene experiencia en eso». Ambos rieron y se abrazaron. Un abrazo genuino entre 2 hombres cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más inesperada. 15 años después de aquel día de julio cuando todo comenzó, Miguel Santana estaba de pie en el balcón de su departamento, observando el atardecer sobre la Ciudad de México. A sus 53 años, había logrado más de lo que jamás soñó.
Pero cuando reflexionaba sobre su vida no pensaba en el dinero que había ganado o recuperado. No pensaba en los reconocimientos que había recibido o las posiciones que había ocupado. Pensaba en las caras. La cara de Tomás cuando le ofreció capacitarlo a cambio de reparar su auto. La cara de Pedro cuando le dio una beca completa. Las caras de 500 graduados recibiendo sus certificados. Las caras de madres agradecidas viendo a sus hijos transformados. La cara de Rodrigo Beltrán aprendiendo humildad. Esas caras eran su verdadera riqueza. Ese era su legado. El taller modesto de la colonia industrial Vallejo, que alguna vez fue objeto de burla, se había convertido en símbolo de que el valor real no necesita ostentación. Las paredes ahora pintadas y el equipo moderno no cambiaban la esencia del lugar. Era un espacio donde el talento era reconocido, donde el trabajo duro era recompensado, donde las oportunidades nacían. Miguel cerró los ojos y recordó las palabras exactas de Rodrigo aquel día. Los perros callejeros viven mejor que tú. En ese momento, esas palabras habían dolido. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, Miguel las veía como el catalizador que había desencadenado una transformación extraordinaria. Si Rodrigo nunca le hubiera dicho esas palabras, Miguel nunca habría descubierto que era socio de Autopartes Premium. Nunca habría recuperado sus dividendos. Nunca habría creado su escuela, nunca habría cambiado cientos de vidas. Las circunstancias más dolorosas a veces generan los resultados más hermosos. Los insultos más hirientes a veces revelan verdades necesarias. Y las personas más arrogantes a veces se convierten en los aliados más valiosos una vez que aprenden humildad. Miguel abrió los ojos y sonrió. Mañana sería otro día en el taller. Otro día en la escuela, otro día creando oportunidades. Y en algún lugar de la ciudad, un joven con talento pero sin recursos estaba esperando su oportunidad. Miguel estaba listo para dársela, porque había aprendido la lección más importante de todas. El verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que multiplicas. No por lo que guardas para ti, sino por lo que compartes con otros. No por las puertas que atraviesas, sino por las puertas que abres para quienes vienen detrás. Y esa era una lección que Miguel Santana estaba comprometido a enseñar, una persona a la vez, un motor a la vez, una oportunidad a la vez, hasta el último día de su vida. Los perros callejeros quizá viven en la calle, pensó Miguel, mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Pero algunos humanos viven en palacios y aún así son prisioneros de su propia arrogancia. La verdadera libertad, el verdadero valor, la verdadera riqueza está en saber quién eres sin importar dónde estés. Y Miguel Santana sabía exactamente quién era. Un mecánico, un maestro, un creador de oportunidades. Y eso era más que suficiente.